En pocas palabras. ¿Qué novedades? ¿Cómo están? Bueno, a ver, haremos un repaso rapidito de las funciones del fiscal, del supervisor y del director de obra, así como las funciones y lo que se puede hacer y no se debe hacer con el libro de órdenes. La semana pasada hemos visto una parte importante de la parte operativa de la administración de obras, y que es precisamente ciertos actos operativos que se dan en la obra y que tienen que ver principalmente con el manejo del libro de órdenes y con las funciones que cumplen determinados profesionales vinculados a la ejecución de un proyecto. En ese sentido, a ver, veremos, Danilo, ¿qué es el libro de órdenes? Danilo. Es uno de los productos generacionales del movimiento. A Marianela siempre se la muchísimos años del activismo, de la defensa de las políticas públicas del movimiento. A ver, ¿quién me dice? Kelly, Gabriela, ¿qué es el libro de órdenes? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se maneja el libro de órdenes? Aquí. A ver, Mike. Es un documento técnico legal donde se anotan y se registran las actividades de la obra y tiene la comunicación del director de obra con el supervisor. Ya. ¿Qué más? ¿Quiénes manejan el libro de órdenes? ¿Quiénes manejan el libro de órdenes? El director de obra y el supervisor de obra. Ya, así es. ¿Cuáles son las actividades más importantes que se anotan en el libro de órdenes? Por ejemplo, ¿qué se anota? A ver, Marlene Cruz, ¿qué se anota en el libro de órdenes? Si tú fueras supervisora o fueras director de obra, ¿qué anotarías en el libro de órdenes? Las instrucciones que da el director de obra, tal vez aquí. ¿Qué anotarías en el libro de órdenes como supervisora o como directora de obra? La cabeza del ministerio más grande y más importante es una persona de muchísima confianza, ese cargo debe estar de alguien de mucha confianza. Aquí se puede ver que hay una abierta relación con la cultura de Freddy Alejandro, no, tú eres mi ayudante. Rocío,
Rocío, ¿qué anotarías en el libro de órdenes como supervisora de obra? O como directora de obra, ¿qué anotarías en el libro de órdenes? Ya pues chicos, ya pues, hemos indicado en detalle la semana pasada qué es lo que se tiene que anotar, qué anota el supervisor, qué anota el director de obra. ¿Qué observaciones? Buenas tardes, arquitecto. ¿Puede ser Dale, a ver. observaciones de carácter técnico? Siendo supervisor, ya evidentemente escribe observaciones de carácter técnico, pero específicamente ¿qué? Por ejemplo, ¿qué? Una observación puede ser si se ha cumplido con el cronograma de obra, es decir, si hay un retraso en el cronograma de obra. También Ya, puede ser si no ha sido ejecutado correctamente según especificaciones técnicas cualquier ítem, entonces tiene que hacer esa observación para que no se proceda o se pueda reiniciar, rehacer ese ítem, ¿no? ya, perfecto. Así es, Israel. O una cosa más aquí que nos dijo es que tiene que observar si las garantías están al día, ¿no? Y poder anotarlo. Ah, exactamente. Siendo supervisor de algún proyecto, tengo que anotar, por ejemplo, si se está o no cumpliendo el cronograma de obras. Si el constructor está dentro del cronograma y si no está dentro del cronograma de obras, tengo que anotarle y llamarle la atención y decirle que se está produciendo ya un retraso de 1, de 2, de 3 días, que a la fecha tendríamos que estar ejecutando el ítem el que corresponde al cronograma. ¿Cierto? Tengo que anotar también como supervisor que la ejecución del ítem de revestimiento de cerámica no se está realizando de acuerdo a las especificaciones, que se le ordena rehacer y que debe hacer nuevamente, la mano de obra es de mala calidad. Se anota también las observaciones en cuanto a la calidad de los materiales. Las cerámicas no cumplen con las especificaciones técnicas, se anotan las observaciones y se le dice que tiene que retirar, tiene que cambiar esa cerámica, no es la que especifica el documento técnico correspondiente. ¿Ah? Si las garantías se han vencido en su plazo o se están por vencer, se anota en el libro de órdenes que el director de obra debe proceder a la actualización o a la renovación de las boletas de garantía. Entonces, tiene un sinfín de actividades el supervisor que registrarlas en el libro de órdenes, aprobar los ítems, aprobar los materiales, aprobar la mano de obra, aprobar el equipo y maquinaria, aprobar los certificados de avance, las planillas de avance de obra, hacer observaciones en cuanto al equipo de seguridad de los obreros, hacer observaciones en cuanto a los letreros de seguridad industrial en la obra, observaciones en cuanto a los seguros de obra. Son competencias del supervisor de obra. En cuanto al director de obra, ¿qué tiene que anotar? ¿Qué tiene que anotar el director de obra? A ver, entre las más importantes, chicos, Génesis.
me interesaría mucho ver cuál es el informe que tiene. Génesis, ¿qué tiene que anotar el director de obra en el libro de órdenes? Ariel, Ariel Canaviri. ¿Qué anota por su parte el director de obra? Por ejemplo, si le falta alguna documentación técnica del proyecto, no tiene detalles de la enfierradura de zapatas, de columnas, de alguna viga, de algún piso, etcétera, solicita a través del libro de órdenes que le entreguen los detalles constructivos de cualquier elemento, de cualquier parte de la obra. El director de obra le solicita también al supervisor a través del libro de órdenes que le apruebe el replanteo, que le apruebe el inicio del replanteo, que le apruebe la ejecución del replanteo, que le apruebe el armado de la enfierradura de los elementos constructivos, que le apruebe el hormigonado, que le apruebe el material que ha llegado de cerámica, de ladrillo, de calamina, etcétera. Y el supervisor tiene que aprobarlo, tiene que observarlo, tiene que rechazarle. No se olviden que el supervisor es el representante del contratante, es la contraparte del director de obra. ¿Ya? Entonces, tiene que hacer la obra de acuerdo a planos, de acuerdo a pliegos del proyecto. Tiene que hacer cumplir los plazos. Por ejemplo, el director de obra, cuando hay día de lluvia intenso, tiene que anotar en el libro de órdenes para que se le amplíe el plazo de ejecución de obra, ese día de lluvia que no ha dejado proceder con excavaciones, con trabajos. Tiene que anotar los días de lluvia y luego adjuntar el certificado de la unidad del ministerio correspondiente que certifica que esos días ha llovido. ¿Ah? El director de obras anota el comienzo de alguna actividad, el fin de alguna actividad de obra, algún ítem. El director de obra, no se olviden, chicos, representa al contratista, contrata mano de obra. ¿Ah? Hace llegar a la obra maquinaria, hace llegar materiales, y su contraparte, que es el supervisor, ¿no?, le da el visto bueno, aprueba a través del libro de órdenes. El director de obra le entrega sus planillas de avance al supervisor para su aprobación a través del libro de órdenes. Conjuntamente hacen la medición de los volúmenes ejecutados para el pago de planillas. ¿Ah? Todo eso se registra en el libro de órdenes. Las novedades importantes, algún accidente, alguna visita, la llegada la venida a la obra del contratante, la venida a la obra de alguna inspección de la alcaldía, etcétera, se anota en el libro de órdenes. ¿Y el fiscal? ¿Qué funciones cumple el fiscal, chicos? ¿Qué hace el fiscal de obra? Cuida la economía del
Exactamente. El fiscal anota también en el libro de órdenes. Anota, pero especialmente aquellos aspectos que tienen que ver con el manejo de la plata de la obra, ¿no? Órdenes de cambio, órdenes de trabajo, contratos modificatorios, etcétera. ¿No es cierto? ¿Qué más anota el fiscal en el libro de órdenes? Rocío, Paola, ¿qué anota el fiscal en el libro de órdenes? Anota también cualquier cambio en el... No, eso se hace a través del libro, a través de una orden de cambio, a través de una orden de cambio, contrato modificatorio o un orden de trabajo, ¿no es cierto? Disponible en todas las agencias Como chicos. de Colombia del país y en plataformas digitales. Di no a la piratería. La aprobación de los certificados de avance de obra, por ejemplo, está a cargo del fiscal y las aprueba puede ser utilizando el libro de órdenes, ¿no es cierto? Hace un seguimiento de las inversiones que se ha hecho en la obra a través del libro de órdenes. Puede anotar en el libro de órdenes la verificación de las inversiones, del pago de planillas, del pago de ítems, etc. Entonces, repasemos las actividades del fiscal de obras en un proyecto. ¿Cuáles son las funciones? Hemos dicho que son diferentes a las del supervisor de obra, ¿no es cierto? Representa al contratante y vela por sus intereses. Es un intermediario, un interlocutor entre el supervisor y el contratista. Participa de las reuniones semanales o quincenales o mensuales en las que intervienen los equipos técnicos de ambas partes, supervisión, contratista, etc. Analiza los informes del supervisor y hace las recomendaciones correspondientes. El fiscal aprueba las planillas de avance de obra aprobadas, entre comillas, por el supervisor, porque el supervisor revisa los volúmenes y aprueba las planillas y le pasa al fiscal y el fiscal las aprueba finalmente y ordena su pago. Hemos dicho que el fiscal responde a la correspondencia que dirige al contratista. El supervisor o el fiscal resuelve algunos problemas que tuviesen el supervisor y el director de obra. No es una especie de intermediario. De alguna manera, el fiscal de obras controla el trabajo del supervisor de obra. Manifiesta su conformidad a la recepción provisional de la obra.
Esas son, chicos, las funciones importantes del fiscal de obra. Por su parte, las funciones del supervisor de obra. ¿Cuáles son las funciones del supervisor de obra? La interpretación de los planos y de las especificaciones técnicas es importantísimo que haga el supervisor antes de empezar el proyecto. Debe conocer como la palma de su mano los planos, debe conocer las especificaciones técnicas, interpretarlas correctamente desde el punto de vista de sus competencias como ingeniero, en nuestro caso como arquitectos. El supervisor de obras hace un control cualitativo y cuantitativo, hemos dicho, de los materiales. Toma muestras y hace el análisis de los resultados. Por ejemplo, si yo he llevado la probeta al laboratorio y en vez de darme 210 kilos por centímetro cuadrado a los 28 días, me da 180, tengo que rehacer ese elemento constructivo porque no me ha dado la resistencia necesaria. Tengo que hacer cumplir lo que dicen las especificaciones técnicas. El supervisor verifica la calidad de los trabajos, inspecciona y acepta o rechaza los trabajos realizados. Por eso es que se anota en el libro de órdenes estos extremos, ¿no? El supervisor agarra, verifica, inspecciona los trabajos y los compara con lo que establecen las especificaciones técnicas y los acepta o los rechaza, ¿no? Y en ambos casos debe anotar en el libro de órdenes, aprueba o rechaza, pero por escrito, ¿no? Hace una estimación de las cantidades para los pagos parciales y además para los pagos, para el último pago final. Hace una evaluación de los gastos por meses, por cuántos meses se va a pagar las planillas, cuánto va a ser el final, etcétera, etcétera. El supervisor revisa los certificados de pago en relación con los trabajos ejecutados. Nunca los recibe, los aprueba y los pasa al fiscal. Siempre hace una revisión en campo de lo que dicen las planillas de avance de obra y los mide y verifica si están conforme con los planos y las especificaciones. En caso de aprobación de nuevos ítems en el proyecto, revisa precios unitarios y los aprueba o los rechaza. Hace inspecciones finales a los trabajos terminados y hace las recomendaciones correspondientes. Exige al contratista la disponibilidad del libro de órdenes permanentemente en obra para que se comunique mediante este libro con el director de obra. Exige los respaldos técnicos necesarios para el pago de planillas o certificados de obra. Esos respaldos son los planos, son las certificaciones de calidad, son las certificaciones de los días de lluvia, etcétera, que deben acompañar a la planilla de avance de obra. Debe controlar la vigencia de las boletas de garantía. Debe controlar los seguros de obra. Es responsabilidad del supervisor notificar cualquier defecto que se encuentre en obra en cuanto a material, en cuanto a mano de obra,
Debe anotarlo en el libro de orden. Es corresponsable el supervisor de obra. Y finalmente, las actividades y funciones del director de obra. Hemos dicho que el director de obra puede ser también residente o puede ser superintendente de obra, dependiendo de la magnitud del trabajo, dependiendo del tamaño del proyecto. El director de obra dirige la obra, es responsable total de la ejecución de la obra. Representa al contratista durante toda la ejecución del proyecto. Mantiene permanentemente informado al supervisor sobre todos los aspectos relacionados con la obra. Mantiene una relación fluida y una coordinación permanente con la supervisión de la obra. Presenta el organigrama de su personal en obra. Es responsable de la asistencia de su personal, así como de la conducta y ética profesional de su personal. Maneja conjuntamente el supervisor de obra el libro de órdenes. Se comunica con el supervisor de obra a través del libro de órdenes. Registra las actividades más relevantes en el libro de órdenes, como por ejemplo lo que decía alguien anteriormente, los días de lluvia. Contrata mano de obra, compra materiales, contrata equipo. Mantiene permanentemente en obra los letreros, barreras, luces y señalización adecuada. En el tema de seguridad industrial, que prevenga posibles riesgos a terceros. Protege de posibles daños a las propiedades adyacentes. Precautela de posibles daños a cañerías, árboles, cables de electricidad, torres, etcétera, etcétera, que están cerca del predio donde se está construyendo. El director de obra debe cumplir con el pago de cargas sociales y tributarias de su proyecto. Debe cumplir con las normas municipales. Asiste también a las reuniones de coordinación y supervisión y el fiscal de obra, conjuntamente estas autoridades del proyecto. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, con relación al manejo para seguir con el plan de trabajo? Para seguir con el plan de trabajo con relación al manejo del libro de órdenes, con relación a las funciones del fiscal, del director de obra y del supervisor de obra. ¿Hay alguna pregunta? Aquí una pregunta. Dime. El director de obra es el mismo residente de obra, ¿verdad? Lo que hace todo eso. Exactamente. Cuando decimos que el superintendente de obra, el director de obra y el residente de obra, nos estamos refiriendo al profesional técnico responsable que representa al contratista, que de acuerdo al tamaño del proyecto, si es un proyecto pequeño, puede ser residente de obras, mediano, pequeño, mediano, se llama residente de obras. Si es un proyecto más grande, se llama director de obra. Y si es un proyecto más complejo, se llama superintendente de obra. Todos ellos representan al contratista, al contratado por el propietario para hacer la obra. ¿De acuerdo, Humberto o Augusto?
Gracias, Yarki. Perfecto. ¿Qué otras dudas tienen con relación al libro de órdenes? Con relación a las funciones de los técnicos responsables del proyecto. ¿No existen dudas, Kelly? Javier. No, Arquitecto. ¿Alguna pregunta? ¿Puede ser solicitado por un tercero o solo pueden verificarlo los representantes de la obra y de la contraparte? No te he entendido lo del comienzo. Si el libro de órdenes puede ser solicitado por un tercero o solo puede ser manejado por el supervisor, el director y el fiscal de obra. Ya, es importante la pregunta. Hemos dicho que el libro de órdenes es un documento técnico legal. Entonces, solo manejan el libro de órdenes el supervisor del proyecto y el director de obras o residente. Extraordinariamente lo maneja el fiscal de obra. Pero como es un documento técnico legal, puede servir para otras instancias, por ejemplo, un proceso en tribunales, un proceso administrativo, un proceso de responsabilidades civiles, penales, en su caso administrativas, puede servir también como prueba ante los jueces, ante los fiscales. A ver, 2 minutitos, por favor. Por ejemplo, Javier, yo he tenido una experiencia en un proyecto en el que había un supervisor y había un director de obra. El director de obra le metía la excavación y no dejaba un tramo sí, un tramo no, como especie de cuñas para evitarle el deslizamiento de la casa vecina. Entonces, tampoco el supervisor en ningún momento advirtió esta falta de seguridad. Entonces, al final, el muro más cercano del vecino se vino abajo, se cayó y llegó el momento de establecer responsabilidades. Ni el supervisor ni el director habían anotado nada al respecto de la ejecución de la excavación en sótano y se habían acercado al muro perimetral con tanto riesgo que no dejaron las cuñas a manera de prevención, a manera de asegurar la propiedad vecina. Entonces la propiedad vecina se vino sobre el terreno en construcción. Entonces, verificado el libro de órdenes, ni siquiera el supervisor pidió la orden para la aprobación del inicio de la actividad de la excavación y, como no dijo nada, el supervisor tampoco anotó nada en el libro de órdenes. Entonces, el fiscal, porque ya se convirtió eso en un delito penal, obra nueva, perjudicial, separó la obra y tuvo que establecerse responsabilidades y el fiscal pidió el libro de órdenes. Y se estableció que no había escrito ni el supervisor advirtiendo que debía ejecutarse por tramos, ni el director de obras que debía indicar que iba a ser su plan de trabajo, hacer la excavación
por tramos. Entonces se estableció una corresponsabilidad en la reposición del muro y de los daños que se había ocasionado al vecino por la empresa constructora, ¿no? Entonces también pueden tener acceso personas extraordinarias en el caso de daños, perjuicios, muerte, etcétera, que pudiera ocurrir en la obra. Pueden, por eso se llama documento técnico legal. No sé si he salvado tu duda. Sí, arquitecto, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Ahora, por ejemplo, en el tema del COVID-19, se han establecido, y eso es un tema de investigación que nos va a exponer Marlene en los trabajos de investigación de grupo, ¿no? Se han establecido protocolos desde la salida de la casa hasta la vuelta a la casa, es decir, salida a la casa, entrada a la obra, trabajo en obra, almuerzo en obra, sus descansos, sus horas, etcétera, cómo tienen que trabajar. Se han establecido protocolos, ¿no? Y todos esos protocolos de control de alguna posibilidad de enfermedad, de contagios, etcétera, del uso de guantes, del uso de cascos, de lavarse las manos antes de comer, de no compartir vasos, etcétera, que son costumbres muy arraigadas en nuestra construcción, ¿no? Deben estar bien controladas y deben llamarse la atención a través del libro de órdenes, porque está en riesgo de un contagio masivo. Entonces, eso también se debe anotar en el libro de órdenes. ¿Qué más? ¿Qué otra duda más? Ya. Entonces, no se olviden, chicos, que el día miércoles me tienen que entregar su práctica de apertura del libro de órdenes. Por favor, lo van a hacer al correo Gmail, a maco1955@gmail.com. Vamos a seguir ahora con el tema que se llama, seguimos en el capítulo de la administración de la obra y de las etapas operativas. Y hoy vamos a hablar sobre el plan de trabajo. El plan de trabajo de obra. ¿Qué es un plan de trabajo? En todos los proyectos seriamente enfrentados, seriamente programados, etcétera, debe realizarse un plan de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es un plan de trabajo? Es un conjunto de actividades, de programas debidamente detallados que determinan el orden, los métodos de construcción, la organización que se dispondrá para la ejecución de las obras. En otras palabras, es un instrumento que permite planificar en cada etapa de la obra cuándo, con qué y cómo se va a ejecutar un plan de trabajo. ¿Ya? Entonces, es un conjunto de programas detallados que determina el orden, los métodos de construcción, la organización que se dispondrá para la ejecución de las obras. En otras palabras, es un instrumento que nos permite planificar en cada etapa de la obra cuándo se ejecuta, con qué se ejecuta y cómo se realizará, cómo se va a ejecutar. ¿Ya?
Luego es el director del Centro Nacional de Contraterrorismo y fue confirmado para este puesto por unanimidad. ¿Qué se establece en, o qué contiene, si ustedes quieren, o qué debe tomarse en cuenta en un plan de trabajo? ¿Qué aspectos debemos considerar en nuestro plan de trabajo? Primero, es una especie de una memoria metodológica y cronograma de lo que de cómo se va a ejecutar la obra, la construcción, el nombre del proyecto. ¿Cómo me voy a instalar en obra? Sí. ¿Qué equipos de apoyo voy a tener? ¿Con qué equipos la obra va a contar? ¿Qué apoyo técnico? ¿Qué apoyo administrativo? Y el equipo y maquinaria correspondiente. ¿Cuántas excavadoras? ¿Cuántas retroexcavadoras? Volquetas, camionetas, mezcladoras, vibradoras. Todo el equipo, además del técnico referido al personal, el equipo de apoyo administrativo al contratista, debe contarse además con un equipo y maquinaria que debe detallarse en el plan de trabajo, el equipo de apoyo, vibradoras, compactadoras, grúas, camiones, compresoras, martillos neumáticos, compactadoras de piso, elevadoras, soldadoras, equipo eléctrico, dobladoras, cizallas, el equipo y la herramienta menor, etcétera, debe detallarse minuciosamente para la ejecución del proyecto XXX. ¿Ya? Después de señalar cómo nos vamos a instalar en obra, qué equipo vamos a tener, etcétera, hay que indicar también en el plan de trabajo el personal administrativo con el que vamos a contar en obra. Un ingeniero superintendente, un arquitecto residente de obra, un ingeniero especialista en estructuras. Especialmente cuando se trata de edificios, tenemos que tener un personal técnico administrativo especializado en cada área del proyecto. Arquitecto, estructurista, hidráulico, mecánico, ingeniero electrónico, ingeniero eléctrico, especialistas en seguridad industrial, especialistas en medio ambiente, un almacenero, los operadores de equipos y toda la planta de trabajadores como ser albañiles, armadores, techadores, obrafinistas, estuqueros, etcétera, etcétera. Todo el conjunto de trabajadores de la obra, ¿no? ¿Qué actividades? ¿Cuáles van a ser las labores principales del superintendente? Hay que señalar en el plan de trabajo. Cuando uno hace una propuesta, cuando se va a postular a una licitación, nos piden un plan de trabajo y en ese plan de trabajo tenemos que señalar, además de lo anterior, qué actividades va a cumplir el superintendente de obra,
¿Qué actividades va a cumplir el residente, el arquitecto residente de obra? Entre las que podemos indicar, por ejemplo, del superintendente de obra. El superintendente, si es una obra de gran envergadura o de cierta complejidad, ¿no es cierto?, dirige técnica y administrativamente toda la obra el superintendente, ¿no? Dirige y mantiene relaciones, gestiones y políticas con la fiscalización del proyecto. Dirige y supervisa las obras. Planifica, coordina, organiza la marcha técnica, económica y financiera. Evalúa el avance del cronograma. Controla las observaciones a las especificaciones realizadas por la supervisión. Entonces, señalamos en nuestro plan de trabajo cuáles van a ser las actividades del superintendente, cuáles las actividades del residente de obra. ¿Qué va a hacer el residente en nuestro proyecto? Por ejemplo, el residente planifica, organiza y dirige las obras de construcción de cada frente o grupos de trabajo a su cargo. Y todas las otras actividades importantes que realiza el director de obra, que ustedes ya conocen y que hemos repasado hoy, ¿no? Entre estos grupos de personal técnico y administrativo, también indicamos la labor de los topógrafos. ¿Qué actividades van a hacer los topógrafos? ¿Cuáles son sus tareas? La verificación de los niveles, la verificación del replanteo de la obra. Vamos a contar con un área administrativa y financiera. ¿Qué actividades van a hacer estos apoyos administrativos y financieros? Allí vamos a detallar claramente cuáles van a ser sus tareas. Por ejemplo, la contratación de personal de acuerdo a la solicitud del residente o del director de obra. Mantener las pólizas y las garantías al día, etcétera. Son tareas en las que tienen que apoyarnos los del área administrativa y financiera. También hacen el control de personal y lo ponemos en nuestro plan de trabajo, ¿no? El control de personal, la actividad de la contabilidad. ¿Qué infraestructura básica vamos a establecer nosotros para el proyecto? ¿Qué vamos a hacer en cuanto a, por ejemplo, oficinas administrativas, oficinas para el proyecto? ¿Qué características van a tener en cuanto a dimensiones? Almacenes o depósitos. Vamos a construir almacenes como indican las instalaciones de faenas. ¿Qué características van a tener nuestros almacenes en cuanto a seguridad, en cuanto a protección de materiales, etcétera? Vamos a complementar nuestros almacenes, nuestras bodegas con la instalación de talleres. Muchas veces es conveniente instalar los talleres de carpintería metálica, especialmente de la obra en la misma obra. Entonces decimos en nuestro plan de trabajo, vamos a instalar nuestros talleres de carpintería metálica para la construcción de rejas de seguridad, ventanas metálicas, barandas, escaleras, si así lo requiere el proyecto, etc. ¿Qué va a pasar si ocurre un accidente en obra? Vamos a tener primeros auxilios. ¿Dónde va a estar ubicado nuestro botiquín? ¿Qué accesibilidad va a tener nuestro botiquín? ¿Qué va a ocurrir en nuestro plan de trabajo con relación a los guardias y a la vigilancia de nuestra obra?
¿Cuántos vamos a tener? ¿Qué turnos van a tener? ¿Qué políticas de calidad vamos a imprimir en cuanto a la ejecución de los trabajos? ¿Quién va a hacer ese control de calidad? El control de las especificaciones técnicas, el control de nuestro personal, bien establecido en cuanto a políticas de calidad. ¿Qué va a pasar con relación a la dotación de equipos? ¿Qué momentos, con qué anticipación vamos a dotar a la obra de los equipos que sean necesarios y el momento que sea conveniente? Será mejor colocar, en vez de mezcladoras, contratar un camión mixer. Todo eso tenemos que indicar en nuestro proyecto, ¿no? Dependiendo de la cantidad de hormigón que vamos a necesitar, podemos indicar que no vamos a fabricar el hormigón en nuestra obra y que vamos a contratar equipos de camiones mixer para la ejecución de estas partes de la obra, de las partes estructurales de la obra, ¿no? Vamos a contar con la bomba y las tuberías para el hormigonado. ¿Cuántos metros cúbicos pensamos hormigonar por hora? Todo eso bien establecido en nuestro plan de dotación de equipos. En nuestro plan de dotación de materiales, en base a las especificaciones técnicas del proyecto, ¿no? Se debe indicar que se va a cumplir específicamente, estrictamente, ¿no? Quiero decir, estrictamente los aspectos establecidos en las especificaciones en cuanto a calidad y con qué anticipación se va a hacer llegar los materiales en obra. Si se va a comprar materiales del sector. Y hay que reiterar y señalar de la manera más clara posible en el plan de dotación de materiales, ¿no? ¿En qué momento se va a proveer a la obra de estos, indicando siempre que va a ser en función al cronograma que se ha propuesto para la obra? Lo propio con un plan de dotación de mano de obra, ¿no? Se va a dotar específicamente y oportunamente y de acuerdo al cronograma de avance de obra con la mano de obra calificada, con la mano de obra no calificada, con la aprobación del jefe del proyecto, con el superintendente, con el residente de obra, etc. Albañiles, plomeros, armadores, encofradores, etc. Todo específicamente señalado en cuanto a el manejo del personal, a la mano de obra calificada y no calificada y los momentos en que se va a dotar al proyecto de estos rubros que corresponden a la mano de obra. Vamos a tener algún personal de apoyo. Indicar si vamos a requerir en algún momento personal de apoyo, ¿no? El número de frentes es clave. Hay que indicar también cuántos frentes de trabajo vamos a dotar a la obra. Normalmente en las licitaciones nos indican un personal mínimo que debemos destinar a esta obra, ¿no? Y en función de eso tenemos que hacer una propuesta de cuántos frentes de trabajo vamos a dotar y que van a atacar paralelamente la ejecución de los diferentes ítems del proyecto. ¿Qué va a ser el frente número 1? ¿Qué va a ser el frente número 2? ¿Cuántos albañiles? ¿Cuántos obreros va a tener el frente número 1? Lo propio con los frentes, los demás frentes de trabajo.
la dotación de mano de obra especializada de acuerdo al ítem y a la actividad que se va a realizar por cada uno de estos frentes: armadores, encofradores, albañiles, ayudantes, etcétera, etcétera, capataces, etcétera. No se olviden que siempre una obra tiene un capataz general, ¿no? Que es el que coordina entre todos los frentes de trabajo. Cada frente de trabajo tiene un responsable de obra, de la parte que hace, ¿no? De su parte, ¿no? Y el capataz es el encargado de coordinar todas las actividades de los frentes de trabajo. Entonces, normalmente, además de los frentes de trabajo que se proponen para las obras civiles, que son obras de estructura, albañilería, acabados, etcétera, ¿no? Se propone frentes independientes de plomería, electricidad, instalaciones especiales, ¿no? Entonces, ¿qué actividades y cuándo van a realizar esas actividades estos otros frentes? Es parte importante del plan de trabajo. ¿Cuáles van a ser también, se incluye en el proyecto, cuáles van a ser nuestras políticas con relación a la protección del medio ambiente, la seguridad y la salud en el trabajo? Aquí debemos incluir obligatoriamente ahora por el decreto supremo el tema del COVID, ¿no? Todos los protocolos que se establecen con el COVID, ¿no? ¿Qué se va a hacer con la protección del medio ambiente? ¿Qué se va a hacer con los escombros? ¿Dónde se va a botar? Nos van a indicar los propietarios el lugar donde se va a botar los escombros. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Vamos a ir a lugares autorizados? Eso tenemos que establecer en nuestro plan de trabajo. En cuanto a seguridad y salud en el trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Primero, la colocación de letreros de seguridad. Segundo, la dotación de los equipos de protección personal, comúnmente denominados EPPs, equipo de protección personal. Los métodos y sistemas constructivos, muy claramente establecidos en el plan de trabajo. ¿Cómo vamos a ejecutar la excavación? ¿Cómo vamos a ejecutar la construcción de columnas, vigas, los revestimientos? Todo está descrito en las especificaciones técnicas, nada más que hay que adecuarse a esos procedimientos en la parte que corresponde a la forma de ejecución. No se olviden que en nuestra especificación de cada ítem de nuestro proyecto tenemos una parte en la que se establece el procedimiento constructivo, ¿no es cierto? Entonces, nada más que tenemos que adecuarnos y establecer que la forma de ejecución que está señalada en las especificaciones técnicas del proyecto. En algunos casos hay que presentar, en algunos casos hay que presentar en el plan de trabajo, porque así nos piden, los impactos que se va a ocasionar con la construcción de nuestro edificio, ¿no? El impacto medioambiental con relación al agua, al aire. Esto cuando se trata de proyectos grandes, ¿no? ¿Qué impacto se va a ocasionar en el agua, en el aire, con relación al ruido, con relación al suelo, con relación a los recursos bióticos, el impacto en el sector socioeconómico en cuanto a empleo, en cuanto a salud? A veces la presencia de un proyecto en una zona, ¿no? Genera
actividad económica, ¿no? Se contrata mano de obra del lugar, se contratan las vendedoras de comida, los proveedores del material. Entonces, tiene un impacto la presencia de nuestro proyecto en determinado medio, en una zona, en un barrio, etcétera, ¿no? Genera también, por eso dicen los que gobiernan que el sector de la construcción tiene un efecto multiplicador en la economía de un país, ¿no? Porque genera trabajos directos, genera trabajos indirectos, etc., ¿no? Y el cumplimiento del cronograma, ¿no? El plan de trabajo tiene que tener el adjunto un cronograma de construcción, ¿no? En la que se deben establecer claramente los plazos de ejecución de los ítems, de ejecución de las fases del proyecto hasta su construcción. En algunos proyectos, chicos, nos obligan a poner hitos intermedios, ¿no? Para el mejor control de la obra. Por ejemplo, de aquí a 3 meses les vamos a controlar que va a ser el hito número 1, la terminación de la mano de obra, o la terminación del hormigón armado hasta el piso 4. De aquí a 140 días vamos a controlar el cumplimiento del cronograma con el techado de la obra. De aquí a 300 días vamos a controlar la ejecución de todas las instalaciones sanitarias, eléctricas, medioambientales, de calefacción y aire acondicionado. El supervisor va controlando esos plazos. Es que en 3 meses la obra gruesa es del 4º piso. Y si no hay el cumplimiento, se establecen multas, inclusive al incumplimiento de los hitos intermedios, ¿ya? Entonces, como parte fundamental está en el plan de trabajo el cumplimiento del cronograma y más aún el cronograma de obras, ¿ya? Esos son los aspectos fundamentales que contiene un plan de trabajo en el caso de una obra civil, en el caso de un proyecto de construcción de obras civiles, ya se llama infraestructura en salud, educación, o edificios de viviendas, edificios de oficina, etc., ¿no? A eso se llama el plan de trabajo. ¿Cuántos frentes? ¿Qué personal? ¿Qué personal de apoyo? ¿Cuáles son los sistemas constructivos que vamos a utilizar, etcétera? Entonces, este es, jóvenes, el plan de trabajo. El plan de trabajo. Además, esto hay que presentarlo en un documento que se llama precisamente Plan de Trabajo y Métodos Constructivos a Utilizar y Número de Frentes destinados a la obra, ¿no? En el que establecemos los plazos, los tiempos, la mano de obra, el equipo y maquinaria, etcétera, etcétera, que vamos a utilizar en el proyecto, ¿no? Desde la instalación en obra, desde la etapa de movilización de la obra, hasta lo último que es la desmovilización de equipo y de maquinaria. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a concluir aquí con la clase, pero previamente quisiera saber si tienen alguna duda, alguna consulta sobre el plan de trabajo. ¿Alguna pregunta, chicos? Israel. Josabet, hay algunos, bueno, a ver, estoy revisando sus... Hola, ¿alguien hablaba? No hay ninguna duda al respecto. Ya. Ariana. ¿Alguna duda sobre el plan de trabajo?
Ya, chicos, quiero decirles una cosa. Con relación a los trabajos de supervisión, les toca presentarme el lunes su trabajo de supervisión. Estoy revisando los informes de supervisión. El problema que tengo es que me están enviando correos vacíos, especialmente los que me están mandando en Word, que les he dicho que no me manden en Word y que me manden en PDF, no se pueden abrir. Así que cuidado, les esté faltando algún informe de supervisión. Hay pocos chicos que tienen 5 informes. Después hay gente que tiene 4, hay gente que tiene 3 informes y hay gente que tiene inclusive un solo informe de supervisión. Entonces, tengan cuidado, chicos, con el cumplimiento de sus informes de supervisión y especialmente jóvenes, en que yo pueda acceder a ver sus informes de supervisión, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes tiene su carpeta en la que están todos sus informes de supervisión. Hay pocos que tienen los 5 informes. Hay muchos que me han enviado solo 3 y 4 informes. Y hay también alumnos que tienen solo un informe. Así que, chicos, no se olviden que el que no presenta la tarea de trabajos de supervisión va a ser muy complicado, muy difícil que prueba promoverse en la materia. Ojo, que este trabajo tiene un alto porcentaje de validez en la evaluación de la materia, en la evaluación de cada uno de ustedes. ¿Ya? Próximo tema, vamos a ver modificaciones en obra. El próximo tema, siguiendo precisamente con las etapas operativas de obra, corresponde al tema modificaciones de obra. Vamos a tratar el tema de las órdenes de cambio, de las órdenes de trabajo, el contrato modificatorio, el paro de obra, la resolución del contrato. Y con esos temas estaríamos casi listos para empezar con las exposiciones de los grupos, la entrega de sus trabajos. Hasta fin de mes trataremos de terminar con las 2 correcciones que les quedan. Y ese sería más o menos el panorama de lo que nos queda, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Arqui, buenas tardes. Hola, Gabriela. Sobre la entrega de los informes, ¿cómo podemos saber si has recibido los informes? ¿Cómo hacemos? Yo ya tengo vaciado en carpetas para cada uno de ustedes los informes que me han llegado desde el informe número 1, ¿no? Ustedes saben, pues, ustedes revisen los correos que me han enviado y ábranlos. Si no se abren, quiere decir que yo tampoco puedo abrirlos. Arqui, Sí, Julieta. ¿qué pasa, digamos, si encontramos que no se abre y le podríamos volver a reenviar el trabajo? A ver, ¿quién tiene dudas? Ahorita podemos abrir su carpeta. ¿Quién tiene dudas? A ver, veremos contigo. Espérame un ratito, Julieta. Ya. Choque Julieta, aquí está. Choque Julieta tiene la primera, la tercera, la cuarta y la quinta. Le falta la segunda. No tengo la segunda supervisión de Julieta Choque. Sí, Arqui, ese tiene el problema de que creo he revisado y no habría, estaba dañado el PDF. ¿Ves? A ver, otro. Yo, arquitecto. ¿Quién eres? Después de Gabriela, puedo ser yo aquí. ¿Quién eres? A ver.
¿Gabriela? Sí. Ya, déjame ver, Gabriela. Gabriela Quispe, ¿no ve? No, Rodríguez Quisbert. Rodríguez, Gabriela Quispe. Tengo primer, segundo, tercero. Tengo los 5 informes de Gabriela. Ya, Arqui, Tengo los gracias. 5 informes. ¿Quién más? Yo aquí. Aparicio Valenzuela Kelly. A ver, Aparicio. Informe. Tengo los 5 también. Aquí, el mío nos podría revisar, por favor. Burgoa Espinosa, Yamil Carrita. Burgoa es Yamilca. 3 informes. Tengo Pero 3 informes. me ha mandado los 5, o tal vez le puedo reenviar los que no he podido abrir. Revisa, tengo el 4, tengo el 5 y tengo el, este está sin número. No sé qué número será. Está el 4, el 5 y hay uno más, pero no sé qué número es este. ¿Le podría reenviar entonces aquí los que no he podido pues, abrir? Tiene plazos. Pero sí le he mandado a Arqui. O sea, lo he hecho en el tiempo. Mándame un correo indicándome qué fechas me has mandado. Ya, Arqui. Ya. Arqui, ¿Quién más? ¿no me puedo revisar? ¿Quién eres? Laura Cesana, Judith. Judith. Sí, le envié en Word. No sé si se abre. Judith. Sí, Laura, ¿no? Sí, Arqui. Laura Judith. Están 4 informes en Word. El 1, el 3, el 4 y el 5. Falta el 2. El 2. Le envié a Arqui. Voy a revisar Arqui el correo entonces. Ya, otro. ¿Alguien me lo puede ver de mí? ¿Quién eres tú? Cruz Conde. ¿Leila? No, Marlene. ¿Quién eres, perdón? Cruz Conde Marlene. Arqui. Cruz Marlene, creo que tienes todas. A ver, voy a ver. Cruz Marlene. Tienes 5 informes. Segundo, tercero, quinto, cuarto, primero. Estás al día. Ya aquí. Arquitecto, Sí. de Nasif Ariana. Nasif tienes creo los 5 también. Ah, no, solo tienes 4. El 3, el 4 y el 5. ¿Y qué número será? No sé. No dice qué número es. Hay 4 informes. Ah, Te ya. falta uno. Arqui Cruz Maldonado, por favor. Cruz Maldonado. Cruz Maldonado, ¿qué? Leila Noelia. Leila. Tienes 5 informes. Gracias, Arqui. Ok. Yo aquí, por favor. Walta ¿Quién Mamani. eres? Walta Walta. Mamani Nélida. Nachi. Nélida, tienes 5 informes. Ya está bien, gracias, Arqui. ¿Alguien más? Yo aquí pasa sí que... ¿Quién? Pasa con Dori. No te he escuchado. Pasa con Dori Juan Pablo. Pasa con Dori Juan Pablo. Pasa con Dori Juan Pablo. Tienes 4. Segundo, quinto, cuarto y seguramente este es el... No dice su número. Tienes 4 informes, te falta 1. Ok, arquitecto, lo voy a revisar. Gracias. ¿Quién más? Augusto Mamani Rodríguez. Sequeiros. Miguel Ángel, tienes 4 informes en Word. Sí. ¿Quién más será? Augusto Mamani Rodríguez. Augusto Mamani Rodríguez. Tienes 2 en Word y 2 en PDF. Arquitecto, ¿puede buscar el mío? Aliaga Chalco Maribel. Aliaga Maribel. Tienes 5 informes. Arqui Vargas Maita, por favor. Aliaga Chalco Maribel 2.
Alegra Charco, Maribel 1. Ya. ¿Qué más? Paz Martínez, Natalia, por favor. Paz Martínez. Natalia. Sí. Tienes 3 informes, el 1, el 2 y el 3. Faltan el 4 y el 5. Ok, lo revisaré aquí. Gracias. Ya. Arqui Vargas Maita, por favor. Vargas Maita Leonor. Sí. 3 informes, el 2, el 3 y el 4. Falta el 1 y el 5. Ya aquí. Arquitecto, buenas tardes. Flores Surco. Flores. Flores María Alejandra. Sí. 2 informes. Tienes 2 informes. Está medio grave eso. Ya. ¿Listo, jóvenes? ¿Me lo puedes repetir el mío? ¿Quién Casuriaga eres? Durán. Casuriaga. Ah, de vos me podía abrir uno. ¿Cuál? No sé, pues. Que Aquí todito dice les he mandado. Casuriaga, Le mandé. Mauricio, tienes 2 informes, el 3 y el 4 presentados. Arqui le mandé el 1 y el 2 igual, todos en PDF. Sí, pero no, alguno de ellos no podía abrir, no hay más informes. Mándame las fechas en las que me has mandado, para que yo revise esas fechas. Puedo haberme saltado o algo. Está bien, no se preocupe. Ya. Gracias. Ya. Paulino Mamani. Paulino, tienes 4 informes. El 1, el 2, el 4 y el 3. Te falta el 5. ¿Qué más? Arquitecto Marqués Ledesma. Ledesma. No tengo ninguno de Ledesma. No, Marqués Ledesma. Ah, Márquez. Márquez Israel. Sí. Tienes 4 informes, 3 en PDF y 1 en Word. Pérez Oscar aquí, por favor. ¿Qué? Pérez Oscar. 3 informes, Pérez Oscar. Ok, voy a usar. ¿Qué más? Arqui, Ticono Miri Gilson. Ticona Gilson. Sí. 4 informes. Ya, listo, chicos. ¿Quién? O sea, le podemos mandar con el comprobante que se ha mandado en tal fecha y volviendo a reenviarle el trabajo. No. Mándame solamente las fechas que me has mandado. Ya. Solo las fechas. Solo las fechas, para que yo busque en esas fechas. Ya, arquitecto. Ya, ok. Listo, chicos. Javier. Sí, arquitecto. ¿Te comunicas conmigo? Inbox. Está bien. Ya. Está bien. Ok, no, chicos. Nos vemos. Hasta luego, arquitecto. Chicos, el día miércoles, por favor, al correo Gmail sus informes, sus actas.